Buenas tardes. Mi nombre es José María Estrada. El anterior moderador es que me dijo que no veía bien de cerca y no leyó bien mi nombre. Bien, aunque vamos mal de tiempo porque llevamos un retraso importante, vamos a ver la mesa redonda para tratar el valor nutricional y aspectos saludables de la aceituna de mesa. Esta mañana, a lo largo de toda la mañana, se ha hablado de varios aspectos de la aceituna de mesa, de la importancia de la aceituna de mesa. Y yo creo que la aceituna de mesa hay que saber qué es la aceituna de mesa, no solo por el producto en sí. Estamos acostumbrados a conocer ciertos atributos o ciertos valores de la aceituna de mesa, pero no llegamos a su puesta en valor total. Cuando digo total, en el sentido de intentar dentro de esa puesta de valor meterle todos los ingredientes que se puedan meter caras al consumidor final, que al final es el que interesa que consuma la aceituna de mesa. De siempre la aceituna de mesa ha sido un producto tradicional de consumo. En muchas zonas del campo ha sido el alimento diario, casi, no el aperitivo, sino el alimento diario. En Egipto se sigue comiendo como platos principales, ¿no? Hasta ahora siempre la aceituna de mesa ha tenido unas connotaciones al consumo que desgraciadamente han perdurado, como es el contenido en sal, que si la aceituna engorda, esta mañana la consejera creo que ha citado de 7 aceitunas, también depende del tamaño de la aceituna, pero de 7, 8, 9 aceitunas al día no da problema en absoluto y sin embargo tiene un contenido alto en ácido oleico, lógicamente, monoinsaturado, otra serie de ácidos grasos esenciales, fibras, vitaminas, minerales y demás, ¿no? Hay que tender el consumo, desgraciadamente. Me estoy enrollando un poco, pero perdonadme. El consumo en los bares cada vez lo vemos menos, pero lo que es la restauración, en lo que es la hostelería y demás, desgraciadamente se ve todavía menos, aunque la tendencia se va hacia productos más elaborados de segunda generación, por decirlo, cada vez lo vemos más en alimentos elaborados como las pizzas o cualquier otra historia de este tipo, pero cada vez como acompañamiento de comida, ¿no? De ahí que hoy la mesa esta conlleve a poner la puesta en valor las dos primeras charlas y luego después que nos van a hablar de cómo se puede manejar este producto, como otras muchas formas, en la cocina, ¿no? Sin más, voy a pasar a presentar, aunque los currículos los tienen ustedes en la página web de la Fundación de la Aceituna de Mesa. En primer lugar va a actuar don Rufino Jiménez Díaz, que es licenciado y doctor en Biología por la Universidad de Sevilla e investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Está especializado en tecnologías de los alimentos, pero tiene ha sido profesor también de la Universidad de Sevilla, También ha estado en estancia en varios países europeos. Es investigador principal de 18 proyectos de investigación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Bueno, tiene una serie de patentes también en la investigación y también ha sido director de un montón de tesis doctorales. Sigue en la brecha de la investigación. Creo que Andalucía, se ha hablado de la importancia del número de industrias, de las producciones y demás, pero tenemos de los mejores centros de investigación del mundo en aceituna de mesa. Y eso hay que reconocérselo también a la gente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, además de la Universidad de Sevilla y Córdoba. Bien, sin más le doy la palabra a don Rufino Jiménez Díaz. No funciona, Problemas tecnológicos, ¿Y esto funciona así? Perdón por la interrupción. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores de la jornada, en nombre propio y del Instituto de la Grasa, el haberme invitado en este foro para darle a ustedes unas pinceladas, como imitando a Van Gogh en su cuadro Los Olivos, sobre las investigaciones que llevamos a cabo en el Departamento de Biotecnología de los Alimentos acerca de la aceituna de mesa, con el fin de revalorizar el producto y darle un valor añadido que hasta este momento pues no tiene.
De todos los procedimientos de elaboración de aceituna de mesa, quizá el de la obtención de aceitunas verdes de estilo español o sevillano es el más apasionante, desde el punto de vista microbiológico, lógicamente, que yo les hablo. Como ustedes saben, el procedimiento comienza, a ver si esto enfoca, sí, con la recogida del fruto en verde del árbol y un tratamiento con sosa. El tratamiento con sosa se utiliza para aliviar el amargor natural de la aceituna, pero tiene otras connotaciones mucho más importantes. En primer lugar, lo que hace es oxidar los fenoles, los compuestos fenólicos de la aceituna, que son inhibidores del desarrollo de las bacterias del ácido láctico, que son el grupo microbiano más importante en este tipo de fermentaciones. Por otro lado, permeabilizan la cutícula de la aceituna para permitir que salgan todos los nutrientes al medio y sean aprovechados por los microorganismos. Y eso, bueno, pues esa es la importancia, digamos, del tratamiento con sosa. Y, evidentemente, como he dicho primero, eliminar el amargor natural, que de otra forma, pues, sería casi imposible comerse una aceituna. A continuación, como ustedes saben, se elimina el... A ver si esto va... Sí. Se elimina la sosa y se colocan las aceitunas en una salmuera, que llega a alcanzar entre un 5 y un 6% en el equilibrio. Ello permite el desarrollo selectivo de determinados microorganismos e impide el desarrollo de otros que son perjudiciales. Y, finalmente, las aceitunas fermentan. Perdón. No. Bien, las aceitunas fermentan debido a un consorcio de microorganismos que tienen ustedes ahí, la microbiota propia de la fermentación, que son lactobacilos y levaduras. Hasta hace muy poco tiempo nosotros estudiábamos el desarrollo de esa microbiota propia de la fermentación en lo que es la salmuera de la aceituna. Pero claro, los microorganismos no viven solo en la naturaleza, no viven cada uno libre, sino que forman consorcios microbianos. Pero durante años los microbiólogos nos hemos empeñado en ir seleccionando aquellos que estaban libres. Y los llevamos al laboratorio, pasábamos de un tubo a otro y siempre íbamos seleccionando aquellos ya que, digamos, habían perdido la capacidad de formar comunidades polimicrobianas. En realidad, ellos viven en asociaciones. Son sociables, como somos los humanos. Nos peleamos, se pelean, se aman, se quieren y forman comunidades, como vuelvo a decir. ¿Qué es un biofilm? Un biofilm, que son las comunidades que forman estos microorganismos. Pues ahí lo tienen ustedes. Un biofilm comienza con los microorganismos pululando por el medio, la interfase sólido-líquido, se pegan al sustrato de una manera reversible. Pueden salir, vuelven a pegarse, pero en un momento determinado se quedan fijos. Se fijan a su superficie, empiezan a proliferar y forman lo que se llaman macrocolonias. Finalmente, esas macrocolonias a lo largo del tiempo maduran y dan lugar a lo que se llaman verdaderos biofilms. Ese biofilm se degrada, se dispersa, los microorganismos salen de allí y van a otro sitio a colonizar otros ambientes. Como digo, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en este tipo de interacciones y en un momento determinado pensamos, bueno, ¿es que los microorganismos de la aceituna son diferentes al resto de microorganismos de la naturaleza? ¿Son capaces de formar comunidades, de socializarse? ¿Sí o no? Porque es muy raro que, bueno, la aceituna es un alimento muy peculiar, pero era muy raro que los microorganismos no se comportaran de manera similar a cómo se comportan otros microorganismos en la naturaleza. Y dijimos, pues bueno, probemos. ¿Qué es lo que hay de superficie en una fermentación? Pues están las paredes del fermentador y está la epidermis de la aceituna. Pues hagamos fermentaciones a pequeña y a gran escala y veamos qué ocurre. Como ven ustedes en la diapositiva, que yo no consigo accionar el puntero. No lo puedo mover. Bien. Hicimos, como digo, fermentaciones a nivel de pequeña escala y gran escala en industria y
para simular lo que eran las paredes del fermentador, porque no podíamos arrancar un trozo de pared y verla al microscopio electrónico de barrido, pues lo que hicimos fue sumergir portaobjetos, que son pequeños cristalitos, para mirar al microscopio electrónico. Los introdujimos en unas cajitas de plástico y los introdujimos en las salmueras, en los fermentadores, los pequeños y los grandes. Y al cabo del tiempo, según iba progresando la fermentación, íbamos sacando un portaobjetos y una aceituna. Tratábamos para ver al microscopio electrónico de barrido qué es lo que había, cómo se comportaban los microorganismos de la salmuera, y encontramos lo siguiente. Bien, ahí tienen ustedes una secuencia de la formación de un biofilm en un portaobjeto, y digan ustedes en las paredes de un fermentador, a lo largo del tiempo de fermentación de unas aceitunas. Como ven ustedes, al cabo de 10 días se forman pequeñas microcolonias, que al cabo de un tiempo, 37 días, van creciendo. Eso ya son macrocolonias. Al cabo de 57 días ya un biofilm un poquito más maduro, y al cabo del final de la fermentación, pues 80 días, pues ya el biofilm se dispersa, se rompe y los microorganismos saltan a otro sitio. Eso queda muy bonito y dice uno, bueno, pues probablemente las paredes del fermentador están formando esas comunidades microbianas, pero ¿qué ocurre en el fruto? Perdón, bien, eso es simplemente cómo interaccionan los microorganismos en el portaobjeto. Ven ustedes que entre levaduras, que son las más grandes, y los lactobacilos, se forman uniones, se unen, se pegan, mediante unas sustancias que todavía no sabemos qué son, probablemente son isopolisacáridos. Pero ¿qué ocurre en la superficie de la aceituna? Pues ocurre eso. Si quiere salir. Eso es. Eso es la superficie de una aceituna al cabo de 8 o 10 días de fermentar. Ven ustedes que ahí hay una masa ingente de microorganismos que prácticamente no se distingue qué son. Pues ahí hay levaduras y hay bacterias del ácido láctico envueltas en una matriz polimérica que es el isopolisacárido compuesto de otras sustancias. Ahí, en más detalles, eso está coloreado artificialmente, para que ustedes distingan, pues en azul las levaduras, en verde las bacterias, y luego en rosa he puesto ahí, pues no sé lo que es. Probablemente sean interacciones entre esos microorganismos para dar lugar a la formación de ese biofilm. ¿De acuerdo? Nosotros somos capaces de aislar de esos biofilms los microorganismos que hay. Vean ustedes, somos capaces de extraerlo mediante métodos enzimáticos y mecánicos, y de esa manera, pues, los estudiamos desde el punto de vista de técnicas moleculares y desde las técnicas clásicas de conteo de microorganismos. Es decir, somos capaces de saber cuántos microorganismos hay en una aceituna o en una superficie de aceituna. Ahí tienen ustedes las poblaciones de levaduras y Lactobacillus pentosus, que se me ha olvidado decir, que es la bacteria que está implicada en la fermentación, Lactobacillus pentosus, que transforma los azúcares en ácido láctico. Bien, ahí ven ustedes a lo largo del tiempo de fermentación de dos fermentadores inoculados, uno con una cepa de Lactobacillus pentosus, otra con otra y uno espontáneo. Vean ustedes que levaduras y bacterias lácticas, eso se ha corrido pues evolucionan de la misma manera. Al principio hay una gran cantidad, en superficie, estoy hablando de superficie, no de salmuera. Vean ustedes la gran cantidad de microorganismos que hay en esas aceitunas a lo largo del tiempo de fermentación. Es decir, que cuando estamos comiendo una aceituna, estamos comiendo aceituna y microorganismos. Eso es importante. Vamos a hacer una pequeña extensión de esto. Supongamos que tenemos una aceituna variedad Gordal y hemos calculado que el área externa aproximadamente es entre 20 y 30 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Bueno, pues por las técnicas que nosotros hemos desarrollado, podemos decir que en los frutos hay, en un fruto solamente, hay entre 10 a la 10, que son muchísimos lactobacilos, 6, 9, 10.000 millones de lactobacilos y 100.000 millones de levaduras por fruto. Si el peso medio de una aceituna Gordal está entre los 9 y los 10 gramos y la dosis recomendada media por día está entre 15 y 25 gramos, pues nos estamos comiendo una gran cantidad de microorganismos.
En la salmuera hay más lactobacilos, pero evidentemente el fruto es comestible, la salmuera no. Es decir, primera cuestión, la aceituna es fuente de microorganismos, porque no viven aislados. Los microorganismos forman comunidades microbianas. ¿Dónde? Pues en la superficie de los fermentadores y en la aceituna. En la aceituna, evidentemente, los biofilms son más complejos, las interacciones son más complejas. ¿Por qué? Pues probablemente por lo que tienen ustedes ahí. Porque los nutrientes salen de la aceituna. Entonces los microorganismos sensan, se dan cuenta de dónde están los nutrientes y se pegan a la superficie para comerlos antes que el resto. ¿De acuerdo? Y además que hay una gran cantidad de nutrientes. Por tanto, repito, la aceituna es fuente de microorganismos. Y vehículo, ¿por qué un vehículo de microorganismos? Pues muy sencillo. Ustedes comen una aceituna y, evidentemente, la aceituna, es decir, todas las fibras, todas las vitaminas, los microorganismos transitan por su tracto gastrointestinal y, bueno, ¿qué ocurre cuando ustedes comen un yogur, por ejemplo? Ustedes comen un yogur, están comiendo microorganismos y uno quiere saber qué demonios le pasa, si su cuerpo funciona bien, si no funciona bien, etc. ¿Qué ocurre con la aceituna? Bien, pues ahí tienen ustedes un esquema de una serie de experimentos que hicimos con una aceituna, con aceitunas, para ver si era un buen vehículo de transporte de microorganismos por el tracto intestinal. Esto es una digestión simulada, esto no es nadie que se atraca una aceituna, sino que en laboratorio se utilizan reactivos que simulan la digestión. Entonces, ven ustedes, nosotros cogimos por un lado aceitunas que estaban fermentadas, las deshuesamos, y por otro extrajimos los biofilms, es decir, los microorganismos que estaban en otras aceitunas similares, y dijimos, bueno, ¿sobreviven a esa digestión o no sobreviven? Vean ustedes ahí las etapas. La primera fue una muestra oral, la muestra oral que es la saliva humana, y realmente fue saliva humana porque utilizamos a un becario para que produjera toda la saliva que podía, el pobre, estuvo durante una semana produciendo saliva, pero bueno, era lo más real que podíamos obtener, y se lo agradezco. A continuación, pues hicimos una etapa gástrica, es decir, cuando llega al estómago, donde el pH es muy bajo, ¿de acuerdo? Y finalmente, la etapa intestinal, donde ya hay una gran cantidad de bilis, es decir, hay un estrés continuo en el tracto gastrointestinal para los microorganismos que transitan. Bien, bueno, pues ahí tienen ustedes los resultados que obtuvimos cuando estudiamos la supervivencia de los microorganismos en esas distintas etapas. La etapa inicial y la etapa de saliva, es decir, la etapa de masticación, que la simulamos en el caso de la aceituna con un stomacher, un aparato que lo que hace es triturar la aceituna. La etapa gástrica, G, y la intestinal, que es la última. ¿De acuerdo? Y vean ustedes, simplemente, la línea rosa, pues esos son dos fermentadores fermentados por dos tipos de lactobacillus pentosus, el 119 y el 13B4. ¿De acuerdo? Lo habíamos seleccionado previamente. Vean ustedes que cuando el biofilm, los microorganismos del biofilm, no sobreviven a la etapa gástrica. Esa es la línea, creo que es la rosa. Sí, la rosa. Vean ustedes. En los 4 casos no sobreviven. ¿Qué ocurre con los microorganismos que iban adheridos a la aceituna? Pues que todos ellos sobreviven, los lactobacilos sobreviven a la digestión pancreática, es decir, la intestinal. Es la línea azul, vean ustedes. Las levaduras les da igual, las levaduras resisten todo lo que haya. Es decir, cuando los microorganismos van incorporados por la aceituna, ustedes se comen una aceituna, los microorganismos transitan por su tracto gastrointestinal. Otra cosa es que se queden ahí, eso yo no lo sé, ya lo veremos, pero transitan. Mientras que si ustedes se los comen, digamos, desnudos, no sobreviven. Es decir, cuando pasan del estómago ya están muertos. Eso son micrografías al microscopio electrónico de barrido de las distintas etapas de la digestión humana simulada. Vean ustedes que conforme se va avanzando la etapa de masticación, salivar, gástrica y pancreática, se va rompiendo todo lo que es la pulpa de la aceituna y van asomando los microorganismos que había contenidos en ella, señalados por una flechita amarilla. Y al final, como ven ustedes, en la foto E y en la F,
aparecen las levaduras y los lactobacilos muy perjudicados, pero viables, como habíamos visto antes. Bien, eso nos lleva a plantearnos la cuestión de, bueno, ¿esos microorganismos que van en la aceituna son beneficiosos o no? ¿Son probióticos, que ahora está muy de moda el término, o no lo son? Los probióticos, como ustedes saben, son microorganismos que al ingerirlos, microorganismos vivos que al ingerirlos, proporcionan un beneficio a la salud del consumidor. Nosotros hemos estudiado innumerables, bueno, ahí tienen ustedes una tabla, no voy a entretener mucho, en los efectos beneficiosos que se atribuyen, tampoco están todos demostrados, a los probióticos. Parece, bueno, eso sí, que reducen los síntomas asociados a la intolerancia a la lactosa, evidentemente. Disminuyen los niveles de colesterol sanguíneo porque producen una serie de sustancias que retiran, las sales biliares que retiran una serie de compuestos que están en la ruta del colesterol. Actúan como inmunomoduladores, es decir, estimulan la inmunidad. Y bueno, y producen vitaminas, algunos tipos de vitaminas. En fin, eso es lo que se atribuye a los probióticos. ¿Cuáles son las fuentes principales de probióticos? Pues los alimentos fermentados. Todos los que ven ustedes ahí. La cuestión es seleccionar esos microorganismos. Como les digo, nosotros hemos hecho muchos estudios acerca de las características potencialmente probióticas. No se puede decir que sean probióticos hasta que no lo demostremos, pero potencialmente probióticos de Lactobacillus pentosus que hemos aislado de las fermentaciones de aceituna, concretamente de la epidermis, de los biofilms de la epidermis. Y ahí tienen ustedes, pues, tienen una serie de características, que ahí las tienen ustedes, que les hacen ser, como digo, potencialmente probióticos. Evidentemente hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo más a fondo, hay que hacer pruebas in vivo, pero vean ustedes que hay una serie de potenciales de esos microorganismos que cuando ustedes ingieren la aceituna, y lo están ingiriendo, posiblemente les causan un buen beneficio, un beneficio saludable. Pero vuelvo a repetir que eso hay que demostrarlo. Finalmente, pues voy a terminar dándoles gracias a todas las empresas que han colaborado con nosotros, son muchas, Estepa Oliva, Suroliva, Las Virtudes de la Puebla, Holca, se me olvida alguna más, la de Mollina, en fin, y a EPSA, a Emilio Peña S.A., que siempre nos ha apoyado en todos los proyectos que hemos lanzado. Y nada, a ustedes muchísimas gracias por su atención. Bien, bueno, a continuación va a intervenir don Francisco Noé Arroyo López, que también es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Sevilla, pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al Departamento de Biotecnología. Ha participado y participa en un montón de proyectos de investigación, tiene también numerosas publicaciones, director de varios proyectos de doctorado, ¿no?, de tesis doctorales. De todas maneras, ya le digo que en la página web de la Fundación pueden encontrar los currículums ya más extensos de lo que yo estoy contando ahora mismo aquí, ¿no? Una cosa por los nervios, que uno ya es mayor para estas cosas, pero se pone nervioso, no da las gracias a la Fundación que permitirme que esté aquí hoy, ¿no? Porque no se sabe si alguno de ustedes no lo sabe, yo ya soy funcionario jubilado, afortunadamente, que hemos llegado a esa edad, ¿no? Bien, como ya le digo, don Francisco Noé Arroyo López nos va a hablar cómo desarrollar una aceituna simbiótica, cuando quiera. Pues sí, se me escucha. Muchas gracias al moderador por su presentación y agradezco también pues, a los organizadores hoy el poder estar aquí para poder presentar un poco una de las líneas de investigación que estamos desarrollando. Como van a ver durante la charla, pues esta charla va un poco al hilo y continuación de la que ya Rufino ha presentado, de pues la aceituna puede ser un buen vehículo de microorganismos probióticos, pues nos queda el reto de cómo desarrollar esa aceituna. Y peleándome también con para poder pasar las diapositivas. Pues ya en la Grecia antigua se conocía que determinados alimentos son buenos para la salud.
Hipócrates, en el siglo V a.C., pues mencionaba que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Esa idea ha perdurado por los siglos y en 1850 el filósofo alemán Ludwig Feuerbach comentaba una frase que somos lo que comemos. En cualquier caso, ambas frases nos indican la importancia de la alimentación, que la alimentación tiene en nuestra salud. La primera pregunta que se harán, supongo, algunos de ustedes es ¿qué es un alimento simbiótico? Pues la definición es muy simple, son aquellos alimentos que contienen de forma combinada componentes prebióticos y, como ha dicho Rufino, microorganismos probióticos. Muchos pensarán, lo único que ha hecho es plantear otras dudas, porque ahora nos surge la pregunta. No, ahora sale el puntero. De qué es un componente prebiótico. Prebiótico tienes una raíz griega que viene de pre y bios y significa promotor de la vida. Por lo tanto, hace referencia a aquellos ingredientes de los alimentos que no son digeribles por nuestro metabolismo, pero que sí son fermentables por los microorganismos que tenemos en nuestra flora microbiana, en nuestra flora intestinal. De manera que este prebiótico estimula y favorece el crecimiento de estos microorganismos. En esta definición pues, se incluyen diferentes tipos de compuestos, como son los fructos y los oligosacáridos, la fibra alimentaria y también compuestos como la lactulosa y la inulina. ¿Qué es un probiótico? Pues probiótico también viene del griego, de pro y bios, y significa a favor de la vida. Como ha comentado Rufino, en la última definición que dice la FAO del 2001, pues son microorganismos que deben de estar vivos, que como los vamos a ingerir tienen que ser inocuos, considerarse como gras, y que cuando se ingieren en cantidades suficientes, ahí tenemos que tener también el concepto del umbral de la cantidad que ingerimos, pues van a promover una salud en el consumidor. Ese efecto saludable puede ser de diferentes tipos, pueden ser varios, puede ser uno solo, pero pueden ser entre los más importantes la degradación de la lactosa para aquellas personas que sean intolerantes, la reducción de los niveles de colesterol, el tratamiento frente a patógenos, diarreas, modulación del sistema inmunitario y un largo etcétera. En esta definición se clasifican fundamentalmente diferentes especies de bacterias, entre las que se encuentran los bifidobacterios y, muy importante, los lactobacilos, que, como ya comentaba Rufino anteriormente, pues son microorganismos presentes habitualmente en las fermentaciones de aceitunas de mesa. Además, también se incluye diferentes especies de lavaduras, como puede ser Saccharomyces boulardii, por lo tanto, hay diferentes grupos y especies. Pues de ahí viene simbiótico. Simbiótico en realidad es una traducción del inglés de symbiotic food, en lo que hace referencia a la sinergia entre el componente prebiótico y el probiótico. En su definición ya nos dice que el alimento simbiótico debe demostrar un efecto favorable mayor, superior, que la suma de sus componentes individualmente, es decir, debe demostrar esa sinergia. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo final? Que la flora microbiana beneficiosa que bien porte el alimento, pues se instale o transite en el intestino grueso, de manera que el prebiótico va a ser la comida y también en algunos casos la protección, como se comentaba anteriormente, para que el probiótico que está en el alimento o que se encuentra en nuestra flora intestinal, forma ya parte de nosotros, pues se estimule y ejerza su efecto beneficioso. Los alimentos simbióticos son considerados alimentos funcionales, porque en realidad alimentos funcionales es un término que hace referencia a aquel alimento que mejora la salud de las personas que lo ingieren o reduce el riesgo de padecer enfermedades. Por lo tanto, se encuadran dentro de este tipo de alimentos, de los funcionales. El paradigma del alimento simbiótico, por definición, es la leche materna y los productos lácteos. La leche materna, ¿por qué? Porque le da al recién nacido los primeros microorganismos que van a formar parte de su flora digestiva. Y además, aparte de esos microorganismos, la leche materna también tiene unos constituyentes, diferentes tipos de oligosacáridos que van a nutrir a esos microorganismos durante los primeros meses.
veíamos antes que hay muchos tipos de productos lácteos que son beneficiosos y que tienen ese carácter de alimento simbiótico. Los primeros estudios referentes a esta materia pues, se le atribuyen al microbiólogo ucraniano Eli Melchinov, que por su estudio recibió el Premio Nobel de Medicina en 1908. Y este investigador, pues en realidad, demostró un hecho que ahora lo consideramos muy evidente, y es que las bacterias lácticas son capaces de producir ácido láctico. Ese ácido láctico baja el pH, que ayuda a conservar el alimento y también inhibe a microorganismos patógenos y alterantes. Y en ese momento, pues, fue un avance significativo y por eso le dieron el premio Nobel. ¿Y cuál fue su campo, su hipótesis de trabajo? Pues fijarse que en un país como Bulgaria, que en aquellos momentos era un país pobre, pues sin embargo, aunque el país no tenía los recursos suficientes, las personas que vivían en él sí que tenían una gran longevidad, y había gran parte de la población que era capaz de pasar los 100 años. Pues ligando un poco cuál era la nutrición de esas personas, que fundamentalmente eran leches fermentadas y yogur, pues fue capaz de atribuir y relacionar ese consumo de productos lácteos con una mayor longevidad. Pero existe parte de la población que es intolerante a la lactosa, por lo tanto no puede consumir estos productos lácteos o necesita simplemente una dieta baja en colesterol. Por lo tanto, la industria alimentaria tiene el reto de desarrollar nuevos alimentos simbióticos. Y en este punto los vegetales fermentados, y en especial creemos que la aceituna de mesa, pues tienen perspectivas muy prometedoras de aplicación. ¿Por qué? Porque la aceituna de mesa ya puede considerarse por sí sola como un alimento funcional. Tiene una gran cantidad de lípidos o de grasa cardiosaludable. Se le atribuyen al aceite de oliva, se le atribuyen muchas características saludables. La aceituna de mesa las posee porque de ella se obtiene el aceite, pero es que aparte tiene otros componentes de alto valor biológico que están en la pulpa. Entre los componentes más importantes que podemos destacar de la aceituna de mesa y que le dan esa característica funcional, pues los lípidos cardiosaludables, como puede ser el ácido oleico, diferentes tipos de vitaminas como la A, la B6, la C y la E, antioxidantes naturales como pueden ser el hidroxitiresol y la europeína, un alto contenido también en fibra dietética, y otro compuesto con una importancia que se obtiene de la pulpa pues es el ácido maslínico, a la que se le atribuyen capacidades antitumorales y antiinflamatorias. Si además consiguiéramos reducir los contenidos de sodio en la elaboración de la aceituna, bien durante la puesta en salmuera o durante el tratamiento en cocido, para que la aceituna ya fuera un poco también recomendable para personas hipertensas, pues tendríamos un alimento de matrícula de honor. Por lo tanto, ¿cuál es el principal reto? Y aquí es donde ligo un poco mi charla con la de Rufino, pues en la de convertir a la aceituna de mesa en un transportador, en ese vehículo de microorganismos beneficiosos a nuestro cuerpo, al consumidor final. Y eso se puede hacer de dos maneras, o mediante dos caminos. Una es utilizar microorganismos a los que ya se le atribuyen sus características probióticas, a los que ya se ha visto que tienen un potencial que beneficia la salud del consumidor, como diferentes especies de Lactobacillus rhamnosus o Bifidobacterium, y introducir la aceituna de mesa y ver qué pasa. La otra vía, que como veremos es por la que nosotros hemos apostado, es la de buscar y estudiar la microbiota y la microbiología de la aceituna de mesa y encontrar aquellos microorganismos que tienen efectos saludables. La primera de estas vías, la utilización de microorganismos exógenos al proceso de elaboración de la aceituna de mesa, pues fue una alternativa que eligieron investigadores italianos pues también recientemente, allá por el 2005. Estos investigadores pues estudiaron la capacidad de diferentes especies probióticas como Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus paracasei, diferentes especies de Bifidobacterium, pues su capacidad de sobrevivir y de adaptarse al proceso de elaboración de la aceituna de mesa. De las diferentes especies que estudiaron, encontraron una cepa, Lactobacillus paracasei IMPC 2.1,
que era una cepa aislada de origen humano, no es aislada de ningún proceso fermentativo, sino no recuerdo bien si de neonatos o su origen era humano, se observó que era la que tenía mejores resultados de supervivencia. Esa cepa era capaz de adherirse a la superficie de la aceituna, como pueden ver ahí en la diapositiva, pero aquí el primer punto, comparen lo que es la adhesión de esos microorganismos exógenos con las fotos que antes mostraba a mi compañero. Lógicamente, la otra biofilm eran mucho más intensos. Y además, pues también encontraron una característica muy importante, que era que esa aceituna, que era portadora del Lactobacillus paracasei, cuando se daba a diferentes voluntarios, se alimentaba a esas personas con la aceituna, pues eran capaces de recobrar al microorganismo de las heces tras 10 días de ingesta. Por lo tanto, esa cepa era capaz de sobrevivir al proceso digestivo y posiblemente de producir algún efecto beneficioso. Todo ello pues, llevó a la obtención de una patente con ese título, reconocida por el Ministerio italiano por sus efectos saludables y la utilización de la aceituna de mesa como vehículo de microorganismos probióticos. Sin embargo, como he comentado anteriormente, nosotros hemos apostado claramente por la otra alternativa, que es la utilización de microorganismos nativos y autóctonos del proceso de elaboración. ¿Por qué? Porque creemos que le podemos dar un doble uso, un uso multifuncional. Por una parte, tendríamos que demostrar que tienen unos requisitos como su uso para probióticos. Rufino ya comentaba, inhibición de colesterol, adhesión lógicamente al biofilm de la aceituna, actividad fitasa, degradación de toxinas, actividad de aminooxidasa, estimulación de la respuesta inmune. Todas esas son características que nosotros estamos estudiando y determinando que los aislados de la aceituna de mesa, cuáles poseen y cuáles no poseen. Pero además de ese uso para beneficio de la salud humana, al ser microorganismos autóctonos del proceso fermentativo, también le podemos tener un doble rol, que es el de su requisito o su uso como starter, cultivo iniciador y un uso tecnológico. ¿Por qué? Porque nos podrían producir una rápida acidificación del medio, en el caso de las bacterias lácticas, producción de bacteriocinas para inhibir patógenos, supervivencia, agotamiento de la materia fermentable, que no produzcan toxinas, pueden mejorar las características organolépticas del producto, en el caso de las levaduras, es decir, el utilizar microorganismos de las fermentaciones nativos, pues tienen una doble ventaja. Esa línea de trabajo la iniciamos también recientemente, en el 2011, gracias a la obtención de un proyecto europeo que fue financiado por el 7º programa marco, cuyo acrónimo es ProBioLib. En ese proyecto pues, participaban grupos de investigación de diferentes países. Hay una foto un poco de una reunión que celebramos aquí en Sevilla, en la sede de ASEMESA, donde participaron investigadores italianos, investigadores griegos, portugueses y el cuarto grupo de investigación que éramos nosotros los españoles. Ese grupo, ese proyecto de investigación también tenía la participación activa de las empresas y de las asociaciones. En el caso de aquí de la parte española, pues la representaron Holca y ASEMESA. ¿Cuál era las diferentes unidades de trabajo, las diferentes secuencias para abordar el problema y que viene un poco al título de la charla, cómo se puede desarrollar esa aceituna simbiótica? Pues el primer punto es el estudio de las fermentaciones de aceitunas de mesa para el aislamiento y caracterización de los aislados. En ese caso nos centramos en las bacterias lácticas que están presentes en el proceso de elaboración, para posteriormente, una vez que los tenemos caracterizados e identificados, estudiar sus características probióticas in vitro, en medio de laboratorio. Esas diferentes características que mencionaba anteriormente. Una vez, en ese caso, quiero recordar que nosotros partíamos de una colección de más de 110 bacterias lácticas, pues una vez con 110 bacterias lácticas no puedes trabajar, no puedes desarrollar todas las pruebas posteriores. Por lo tanto, tienes que hacer un screening para quedarte con aquellas que presentan esas mejores características globales. Para posteriormente
mostrar que tiene unas buenas características tecnológicas, es decir, que también la podemos utilizar como cultivos iniciadores de la fermentación. Esas fermentaciones, lógicamente, se hacen a pequeña escala en el laboratorio y después las vamos incrementando, vamos reduciendo el número de cepas, nos vamos quedando con las mejores y las vamos incrementando hasta que ya llegamos a las validaciones industriales que las hicimos en fermentadores de gran volumen, de 10.000 litros. Una vez que tienes demostrado que puedes producir esas aceitunas a nivel industrial, pues los siguientes estudios serían envasarlas, ver en qué diferentes tipos de formatos esas aceitunas tienen una mayor supervivencia, porque al fin y al cabo tienen que ser consumidas por las personas que las adquieran. Y también ese último punto de estudio de aceptación por los consumidores para demostrar que esas bacterias que está utilizando como cultivos iniciadores de la fermentación pues no producen aceitunas que sean distintas organolépticamente de las que se producen habitualmente. ¿Cuáles fueron los principales resultados de ese proyecto, del Probiolí? Pues la patente de una cepa identificada como Lactobacillus pentosus, que fue depositada en la colección española de cultivo tipo, con esa referencia, y que poseía buenas capacidades, como decía Rufino, hasta que no se demuestran en estudios clínicos son todos potenciales, potencialmente era probiótica, presentaba una buena resistencia a las digestiones gástricas y pancreáticas, buena capacidad de autoagregación, de hecho formaba biofil, tenía también buenas capacidades tecnológicas de la cepa ensayada, desplazaba rápidamente al resto de microorganismos presentes en la fermentación y ella era la que se imponía. Fuimos capaces a escala industrial en esos fermentadores de producir aceitunas probióticas que portaban más de 10 elevado a 7 unidades formadoras de colonia por gramo. Como la ingesta mínima recomendada, pues estamos hablando de unos 20-25 gramos, pues multipliquen ese valor por 25 y se pueden dar cuenta pues, de la gran cantidad de microorganismos que pueden ser ingeridos gracias a la aceituna de mesa de esta manera. Y un dato también muy importante en los estudios de envasado que realizábamos, ustedes conocen que la práctica mayoría de los productos que se venden también como potencialmente probióticos necesitan una cadena de frío. Sin embargo, en los estudios que realizábamos nosotros, las mejores condiciones de supervivencia de la cepa eran a temperatura ambiente, por lo tanto no era necesario una cadena de frío para poder desarrollar y poner este producto en el mercado. Tenemos la suerte de poder continuar con esta línea de trabajo, en este caso con un proyecto que se denomina Olifil y que está financiado en esta ocasión por el Ministerio, por el Gobierno español, que hemos empezado a trabajar en él recientemente, en realidad en este año, hace unos meses, y que tiene una duración de 4 años y terminará en el 2017. Estas son las personas que estamos involucrados en el desarrollo del trabajo. Como pueden ver, si han sido y han retenido las caras de las fotos que les he puesto anteriormente, prácticamente somos el mismo grupo español que ya estábamos trabajando en el Probiolí. Y somos un equipo multidisciplinar, lo conformamos biólogos, químicos, estadísticos. Eso nos permite dar un enfoque más general a abordar este problema. Y yo no tengo tanta experiencia, pero sí que hay componentes del equipo de que tienen una experiencia de más de 40 años de trabajar en aceituna de mesa, por tanto, se conoce muy bien el producto. Este proyecto también es de agradecer a diferentes colaboradores del sector, a Semesa, a Jolca, a Agrosevilla, a Las Virtudes, a la Loreña de Málaga, porque sin ellos no se podría realizar. Son las empresas las que nos tienen que abrir sus puertas, las que nos tienen que decir en qué condiciones se están elaborando esas aceitunas para nosotros muestrear sus condiciones de trabajo, sus fermentadores y poder obtener los microorganismos de sus procesos. Queremos que este proyecto suponga un avance respecto al proyecto anterior. Por lo tanto, este proyecto consideramos que es totalmente innovador en los siguientes aspectos. El proyecto anterior
fue una primera toma de contacto en la cual se empezaron a sacar y apuntar líneas de trabajo muy interesantes, pero fue un proyecto que se centró en obtener los microorganismos aislados de la salmuera de fermentación. Tras 3 años de trabajo en Probiolin nos dimos cuenta de que lo que verdaderamente teníamos que estudiar era, como comentaba Rufino, los biofilms, la superficie de la aceituna, que ahí es donde están los microorganismos que van a tener la capacidad de adherirse y después de ser transportados a las personas que consuman aceitunas. Por lo tanto, este proyecto está solamente y especialmente centralizado en el estudio de los microorganismos que forman parte de esos biofilms. El proyecto anterior estaba exclusivamente centrado también en el estudio de las bacterias lácticas, que son a las que mayor potencial probiótico se le atribuye. Este estudio vamos a estudiar las bacterias lácticas, pero también vamos a estudiar con gran detenimiento lo que son las levaduras. ¿Por qué? Porque las levaduras también tienen un gran potencial tecnológico en el proceso de elaboración, van a consumir los azúcares, seguramente el que se ha entendido en vino sabrá de la importancia que tienen en el aroma y en la producción de estos aromas en los vinos. Pues prácticamente muchas de esas especies también están presentes en la aceituna y van a producir también esos aromas. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, para dotar de un mejor perfil organoléctrico al producto también son muy interesantes, pero es que además especies como Saccharomyces boulardii ya se le atribuye un potencial probiótico y hay diferentes trabajos que también últimamente se está dirigiendo hacia el estudio de gran efecto que sobre la salud humana pudieran tener estos microorganismos. Nosotros también lo vamos a incluir ahora en este proyecto. Nos vamos a centrar en el estudio de las levaduras. Pretendemos hacer más estudios biológicos, más análisis biológicos, para que suponga un paso respecto al proyecto Probiolith. Es decir, pretendemos estudiar su capacidad de adhesión a células CACO2, pretendemos producir esas aceitunas probióticas y dárselas de comer seguramente nosotros seamos los voluntarios, y para ver si verdaderamente pues, se produce un efecto beneficioso sobre la salud de las personas que la ingieren, si es capaz de recuperarse de las heces. Es decir, pretendemos también dar un mayor paso en demostrar esa capacidad beneficiosa. Y pretendemos utilizar las últimas tecnologías disponibles como la aplicación de técnicas metagenómicas como la pirosecuenciación para el estudio de los genes y procesos que conducen a la formación del biofil. Es decir, también aportar información de carácter científico para aumentar nuestros conocimientos en este campo. El proyecto tiene su página web, a través de ese código QR pueden acceder a la misma. Y también tiene un perfil en Twitter en el que bueno, pues pretendemos que todas aquellas personas que estén interesados, que se quieran poner en contacto con nosotros, bien para colaborar, bien porque tengan algún interés, pues nos puedan seguir a través de estas dos vías. En ellas pretendemos pues, ir indicando e ir exponiendo pues, los avances más relevantes que vayamos obteniendo y que así el sector pues, pueda estar informado. Bueno, pues para concluir, pues les quiero resumir la idea y que es la siguiente, que estamos avanzando en la producción de una aceituna más funcional, con un mayor valor añadido, que pueda ser portadora de microorganismos beneficiosos para de este modo mejorar la salud del consumidor y que esa aplicación queremos que sea fundamentalmente útil para la industria, para hacerla más competitiva, que de este modo pueda también incrementar sus ventas mediante la producción de un alimento con mayor valor añadido, que le permita diferenciarse pues, de sus competidores, porque a lo mejor puedan producir una aceituna más económica, donde los costes de producción son mucho más baratos y entonces hay que encontrar nuestra opinión es que hay que encontrar un producto pues, diferenciado, con un mayor valor añadido y que los consumidores pues, se den cuenta de ello. Y pues nada, muchas gracias por su atención. Bien, después de estas dos charlas tan interesantes, el que se nos ha explicado por parte del doctor Rufino Jiménez Díaz,
En línea general, el proceso de obtención o de elaboración de las aceitunas verdes nos ha hablado de los microorganismos, cómo se forman las macrocolonias, el biofilm, y nos ha metido un concepto de comemos aceitunas microorganismos. Tal vez lo sabemos todos, pero muchas veces no reflexionamos sobre lo que comemos, ¿no? Luego después, si lo que comemos es probiótico o no, son beneficiosos. Aparentemente, después de habernos explicado lo de la digestión artificial y demás, parece ser que sí, ¿no? Que son potencialmente beneficiosos, ¿no? Don Francisco Noé Arroyo nos ha explicado lo que es un alimento simbiótico, haciendo la diferencia entre pro y bio, a favor de la vida, vivo, inocuo, en cantidad suficiente, y que induce siempre a los beneficios de la salud, ¿no? También nos ha explicado que la aceituna es un alimento funcional, aunque tiene lo que yo dije en un principio, el tema de la sal, pero yo aquí quisiera hacer un tema de la sal, que muchas veces decimos la sal. Infinidad de veces dices, te comas aceituna porque tiene sal, pero comemos patatas fritas, gusanitos, almendras, anacardos, fritos con sal, la mayoría, y tiene más cantidad de grasas y más cantidad de sal que una ración de aceituna. Eso es un tema que había que tenerlo en cuenta. También lo que nos ha dicho que la aceituna es un transportador de microorganismos probióticos, en las mismas líneas de, bueno, el equipo están en el mismo equipo de trabajo, creo, los dos, lógicamente. Y creo que la línea de trabajo que ha optado el CSIC es por la línea de microorganismos nativos y no como la línea italiana, y que hay una serie de proyectos en ciernes, y a mí me ha quedado una cosa ahí que se puede incidir en el perfil organoléptico, con lo cual pienso que se puede ganar cierto mercado, sí, porque hay algunos que les repele ciertos olores, depende de los aliños y demás, ¿no? Pero bueno, ahí hay bastante. Y también lo que pueda aportar la cepa Lactobacillus pentosus sobre la salud humana en la aplicación de estas tecnologías. Sin más, una vez que ya conocemos lo que podemos comer, entre comillas, vamos a ver realmente lo que comemos mediante la intervención de don Manuel Sacha, que es técnico especialista en cocina y pastelería, realizó sus estudios en la Universidad de Zaragoza. Trabajó varios años en la hostelería hasta que comenzó en la enseñanza de la cocina, que es su verdadera pasión. Ha pasado varios centros hasta recalar en el curso 2099-2000 en el Instituto de Enseñanza de Heliópolis, que es profesor técnico de cocina de formación profesional del Departamento de Hostelería. Le acompaña doña María Velasco Román y doña Cristina Venegas, alumnas del centro, que después son las que encargadas, creo, del show cooking después del Departamento de Hostelería de Heliópolis. Tiene la palabra don Manuel Sacha. Buenos días. ¿Se me oye? Parece que sí. Vamos pasando y poniendo las cosas. Venimos del IES Heliópolis, de Sevilla, la escuela de hostelería de referencia de la provincia. 35 años nos contemplan y creo que más o menos la conoce todo el mundo. Muchas gracias a la Fundación por permitirnos estar aquí. Cuando nos llegó la invitación de la Fundación, nos lo planteamos como un trabajo de clase. Y he venido con el grupo de segundo de grado superior del ciclo formativo de grado superior de dirección en cocina. Todo el trabajo que vamos aquí a presentar está hecho por ellos. Incluso han hecho una pequeña página web que luego les darán la referencia, aceitunasieseliopolis.es, donde se ha recogido toda la información que han ido trabajando en esto. Son dos alumnas, María Velasco, que lleva 8 años de bloguera, aficionada de siempre a la cocina y ahora ha decidido dar el paso a profesionalizar su hobby. Su blog misalero.com lleva ya 8 años funcionando, con medio millón de visitas, en fin, importante en la red. Y la acompaña también Cristina Venegas, otra alumna que también, después de hacer el bachillerato, decide hacer los estudios de cocina y que también trabaja, pues siempre que puede, está trabajando fines de semana y en una pizzería.
Entonces, ellas van a ser realmente las protagonistas, las que van a hacer la presentación, y hemos querido, pues bueno, en la medida de las posibilidades que tenemos aquí y de nuestras posibilidades en el centro, hacer 2 o 3 cosas que sean quizá un poquillo, no hemos inventado nada porque está ya todo inventado, pero sí quizá menos conocidas o menos habituales en el uso de la aceituna, que después les daremos una pequeña muestra para que hagan una degustación a la vez que estamos haciendo nosotros la presentación. Y sin más, pues paso a que pasen ellas y los compañeros con todo el material que necesitamos para la puesta en marcha de nuestro eso. Entrar. Ella es María y detrás Cristina. Hola, buenas tardes. Ya son más o menos la hora de comer. Después de haber escuchado una ponencia de los profesionales acerca de la nutrición, de la aceituna simbiótica y demás, nosotros nos vamos a concentrar más que nada a nivel gastronómico, a nivel de cómo utilizamos este producto gourmet en todas las casas, en todos los lugares, cómo nos la presentan cuando vamos a comer fuera y demás. Muchas de las cosas que yo voy a decir, sobre todo la primera parte del PowerPoint, pero lo voy a decir muy brevemente, ya lo conocéis, ya sabéis de qué va, porque todos hemos ido a tomarnos una tapa o todos hemos comprado aceitunas para degustarlas en nuestras casas. Pero era necesario que nosotros hiciéramos una pequeña reseña y comentáramos un poco de cómo va, porque, hombre, empezad el tirón ya, venga, recetas y tal, que sé que estáis deseándolo, pero bueno, simplemente es una pequeña introducción, ¿vale? No nos vamos a alargar mucho. ¿Vale? Entonces, yo lo que no sé muy bien... Pasarlo ahí, pero no sé... No pasa el PowerPoint. Que no pasa. Son problemas logísticos, técnicos que esperemos que se resuelvan pronto. Pero está, sí, pero... No, empieza desde... No es el principio. Dale para atrás, entonces, dale al otro lado. Sí, lo estoy dando. Funciona. Ahora. Es para acá. Sí, es que... ¿Se había puesto tonto? Oye. Bueno, pues eso mismo, que venimos del Instituto Heliópolis, que somos alumnos de grado superior de dirección de cocina y que esto es un trabajo en grupo, como bien ha dicho mi profesor. Nosotras somos las que vamos a dar la cara, pero realmente es un trabajo que han hecho muchos compañeros y no solo de grado superior. Así que yo creo que en nombre de mi compañero y mío esperamos estar a la altura del trabajo tan titánico que han hecho nuestros compañeros. Tenemos que decir que todo lo que vamos a decir e incluso más información la vais a encontrar en una página web que hemos realizado, ¿vale? Que es www.aceitunaisheliópolis.es, ¿vale? Allí lo vais a encontrar todo, incluso la receta, que no os tenéis que poner ahora a copiarlo ni nada por el estilo. Hablamos un poquito de la historia. Es importante decir o resaltar que, bueno, que la aceituna proviene del olivo, obviamente, y ese olivo pues está por toda la parte mediterránea, tanto en la parte norte como en la parte sur. Empezamos a encontrar un poco de reseñas y demás de cómo se utiliza la aceituna de mesa ya desde Grecia. Y sí que tenemos que hablar de que la exportación, la primera exportación se hace con el descubrimiento de América cuando lo llevamos a Estados Unidos, a América. Hay varios procesos básicos de elaboración, que al fin y al cabo es lo que a nosotros sí nos interesa, ¿vale? Primero vamos a hablar del aderezo. Vamos a tratar esas aceitunas con una lejía alcalina y después lo vamos posteriormente a condicionar en salmuera, ¿vale? Ahí se va a producir un proceso de fermentación completa y parcial. Curado en salmuera, pues como hemos dicho antes, se produce una fermentación parcial o completa. Una oxidación, lo vamos primero a ponerlo en un proceso de salmuera y después lo vamos a meter en un medio alcalino. La deshidratación. La deshidratación la podemos hacer a través de que la aceituna la pongamos en un medio con sal seca o además poniéndole una fuente de calor. Hay otros procesos de elaboración y demás. Diferentes formas de presentación. ¿Cómo nos la vamos a encontrar? Esto vosotros sabéis más que nosotros inclusive, ¿vale? Como clientes y como degustadores, ¿vale? Desde enteras, deshuesadas, rellenas, en salmuera, cocida, un sinfín de formas diferentes
que a nosotros, los cocineros o a los gastrónomos, nos interesan porque vamos a coger según qué tipo para cada una de nuestras elaboraciones. Los valores nutricionales. Aquí no nos vamos a meter mucho, ya han hablado extensamente personas que son realmente especialistas en este tema, pero bueno, sí que a nosotros nos interesa mucho el componente nutricional de la aceituna porque tenemos que equilibrar un plato, tenemos que componer un plato no solo a nivel de gusto, sino también muchas veces a nivel de qué tipo de componentes lleva, y para eso hay que estudiar la materia. La aceituna, parte de la base de la dieta mediterránea, posee una gran cantidad importante de aminoácidos esenciales y de vitaminas, y es bastante importante a nivel de fibra, a nivel gastrointestinal, ¿vale? Tiene minerales y demás, pero sobre todo lo que nos interesa es que la aceituna tiene un alto contenido lipídico, ¿vale? Yo espero no equivocarme, que me digáis alguno, que estábamos en el PowerPoint. Bueno, sobre todo y ante todo de ácido monoinsaturado oleico, ¿vale? Que ahí viene la gráfica y demás. Tipos de aceitunas en España. Aquí ya todos los que sois cultivadores, productores y demás, ni me vais a escuchar porque lo sabéis mejor que yo. La aceituna de Mallorca, empezamos con ella porque tiene denominación de origen protegida, lo cual hace que sea muy importante, sobre todo a nivel de las exportaciones. No queremos que nadie se intrometa y produzca una aceituna sin tener ni idea de cómo hacerlo, ¿vale? Estamos hablando de 3 tipos de aceitunas diferentes: verde, verde partida y negra natural. Tienen un tamaño mediano, pequeño, bastante útil. Más rápido, no, si es que... La loreña. No hablamos y ya está. Vale. La loreña, también con denominación de origen, muy conocida por vosotros, que es la típica que os encontráis cuando vais a tomar algo, un tentempié y demás. La aceituna prieta, típica de aquí. Me meten un poquillo tengo que estar un poquito deprisa, así que no me puedo parar mucho, pero bueno, la conocéis más que de sobra. Y además, la gordal, la manzanilla cacereña, el carrasqueño de sierra, hojiblanca, verdial, lechín y picual, que es lo que estáis leyendo, vamos, que no estoy haciendo. Ahora os va a pasar a explicaros la siguiente parte mi compañera Cristina, ¿vale? Muchísimas gracias. ¿Dónde lo doy? ¿Dónde lo doy? Buenas tardes, yo soy Cristina, voy a continuar la exposición hablando de los aspectos organolépticos de la aceituna. Podemos observar 3 aspectos en la apariencia externa: el olor y el sabor y la textura. Dentro de la apariencia externa vemos la uniformidad, el color, todos los aspectos que podemos ver desde fuera. El olor y el sabor reúnen los 4 sabores básicos: dulce, salado, agrio y ácido y amargo. También podemos decir que también incluyen el 5.º sabor, el umami, que es el sabor sabroso. Y la textura, sobre todo la firmeza de la carne al morderla, si es crujiente, si tiene una textura fibrosa como la aceituna cacereña. Dentro del maderaje, si consumimos las aceitunas solas como un aperitivo, podemos acompañarlas de vermú, vino blanco, fino, amontillado, oloroso o palo cortado. Si forman parte de un plato, entonces nos centraríamos en el producto principal del plato. Bueno, el protocolo de cómo se comen aceitunas. Simplemente si la comemos con el dedo índice y el pulgar. Si tiene hueso, deberíamos retirar el hueso con esos mismos dedos y apartarlo en el plato. Y si la comemos con tenedor, también deberíamos retirar el hueso con el mismo tenedor. Dentro de la gastronomía de la aceituna, encontramos la aceituna en todos los países que tienen producción histórica de aceite y todos los países que rodean el Mediterráneo. Así también encontramos aceitunas en recetas de otras culturas, como por ejemplo en Italia hacen muchas salsas con aceitunas para acompañar pasta, o por ejemplo el tapenade provenzal en Francia. Por supuesto, aquí también usamos muchísimo la aceituna en nuestra gastronomía, tanto como aperitivo como para elaboraciones. Bueno, ¿qué sería de nosotros sin nuestras queridas gildas? Las gildas es más característico del norte. Son encurtidos que van en una banderilla y normalmente está compuesto por una aceituna, una guindilla, el pepinillo y normalmente una conserva de pescado, que normalmente se usa anchoa o se usa boquerones en vinagre. Ahí tenemos los ejemplos. Y luego vamos a hablar de elaboraciones ya un poco más preparadas, como son, por ejemplo, los panes de aceituna o panes rellenos de aceituna, o, por ejemplo, la famosa mortadela con aceitunas que conocemos todos. Por ejemplo, en entrantes tenemos muchísimas ensaladas donde están compuestas también por la aceituna, muchos aliños que también tienen como forma del plato la aceituna.
Y luego pues, carnes y pescado. También tenemos muchas elaboraciones infinitas de las que no podemos hablar. Tenemos ahí unas fotos de la carne rellena, una carne en salsa de aceituna, un pescado al horno con salsa de aceituna y tomate, etcétera. Por ejemplo, decir que las carnes de caza, le va muy bien el sabor de la aceituna negra. Y por último, el consumo de la aceituna de mesa. Dice que en el 2013 el consumo en los hogares ha subido un 11%, pero aún así ya estaba alrededor del 75% del consumo nacional en España, es decir, que en los hogares donde más se consume aceituna. Y por último, que en España se consumen alrededor de 3,5 kilos de aceitunas por personas al día, es decir, una barbaridad. Y bueno, nuestra propuesta para lo que hemos traído de recetas y demás para poder degustar un poco las recetas que hemos hecho. Vamos a empezar con un salmorejo de aceituna que va a presentar mi compañera, os va a hablar un poco de ello mientras os hace la presentación. Hola otra vez, ahora sí se me escucha. Vamos a empezar haciendo una receta muy típica de aquí del sur, que sería un salmorejo. Hasta ahí lo habéis hecho todos en vuestras casas, solo que vamos a cambiar un poquito los ingredientes y vamos a trasladar lo que sería el tomate, lo vamos a quitar y vamos a poner la aceituna. Y obviamente el acompañamiento también va a ser diferente, ¿vale? Vamos a coger primero y os voy a comentar los ingredientes y demás, estilo las aceitunas manzanilla, agua, aceite, pan, vinagre, salmuera, que es un poquito del liquidito de las aceitunas y demás, por si no lo sabes, bacalao ahumado, cebolleta dulce y naranja, ¿vale? Mis compañeros se han encargado de pesármelo todo, o sea que prácticamente tengo yo que hacer bastante poco. Cogemos todos los ingredientes, exceptuando el aceite, y los vamos a ir poniendo en la Thermomix. Deciros que por ahora van a venir nuestros compañeros para que vayáis degustando lo que aquí se va haciendo, ¿vale? Que lo estáis viendo por las escaleras y demás, ¿vale? Ponemos el pan, el vinagre, las aceitunas, un poquito de salmuera y un poquito de agua. Cerramos nuestra, en este caso, Thermomix, pero podría ser, ya os digo, cualquier tipo de batidora que tengáis. Y pasamos a máxima potencia. No funciona. Vamos a ir. No funciona. A ver, como son ya las 2 y es un poquillo tarde, al final, en definitiva, la historia, lo interesante es que ustedes puedan degustar el sabor del salmorejo, que lo mismo que nosotros hemos planteado hacerla con este tipo de aceituna, se podría hacer con otras diferentes. Y mezclando más ingredientes, como poniéndole también una parte también de pimiento, de tomate, etcétera, ¿no? Es decir, simplemente es otra forma, otra posibilidad de tomar aceitunas. Ahora vamos a traer también para los de la mesa, porque se le están poniendo mala cara. Para que podáis escuchar un poco. Y entonces, que en definitiva tampoco la demostración que estamos haciendo es que ven que es una cosa muy sencilla, y teniendo una Thermomix, pues entonces ya todavía se facilitan más las cosas. Entonces, animo a mis alumnos que están por ahí por las escaleras subiendo y bajando, que no contaban con hacer deporte hoy, que vayan preparando la siguiente degustación. ¿Y cómo va eso, María? La máquina nos ha dejado hoy las cosas técnicas. ¿Que no funciona? Que no me funciona. Ah, bueno, no pues es las cosas que tiene. Si a ustedes les sobra dinero y quieren hacer una buena inversión benéfica, y que se lo agradeceremos mucho, es que
aporten material a la Escuela de Hostelería, que está la cosa muy cortita y estamos con 400 alumnos de hostelería meneando el material todos los días y las cosas... Lo bueno que tiene que como hemos hecho un paso a paso, hemos demostrado que lo hemos hecho y que nos ha salido, que simplemente nos está fallando un poco la tecnología hoy. Bueno, estupendo. Entonces, pues vamos a ir recogiendo esa parte y vamos a seguir con la siguiente propuesta que les hacemos a ustedes. Se trata de unas láminas de chocolate con aceituna, pimienta rosa y sal, escamas de sal. Es un postre típico de Australia. Es un postre súper fácil de hacer. Simplemente, estos son los ingredientes: una tableta de chocolate negro, 15 aceitunas verdes, una cucharada de pimienta rosa y sal. Simplemente es fundir el chocolate y una vez que está fundido lo ponemos en las bandejas, unas pequeñas porciones, se le añade la aceituna cortada en rodajas, que se vea, y luego se le añade también la pimienta y la sal y se enfría. Ya está. Y es un aperitivo, es un postre bastante rico, que además lo hemos hecho en pequeñas porciones, pero también se puede hacer un poco más grande. No sé si están pasándolo o no, porque ahora va el bizcocho. Ahora va el bizcocho y no están puestas las cosas, Manuel. Ahora viene eso, pero no te preocupes. Bueno, mientras ellos se van organizando y van pasando con la siguiente, están pasando ya con el chocolate. La siguiente preparación que les proponemos es un bizcocho pesado, un poco tipo magdalena, donde simplemente ahora se lo van a hacer también de una forma muy sencilla, donde vamos a hacer una mezcla de ingredientes y a esa masa le vamos a introducir aceitunas. Nosotros hemos hecho uno con aceituna aloreña y otro con aceituna gordal mezclada con un poquito de aceituna negra oxidada. No sé cuál les tocará a ustedes degustar. De todas formas, no tengan miedo en repetir si es su deseo, porque hay suficiente para todo el mundo. Sí. Hombre, ¿qué te parece? Ya he hecho. Creo que esta no la voy a hacer directamente, voy a echarlo todo en el mismo bol. Tenemos, ¿qué nos falta por ahí? Si alguien quiere hacer alguna pregunta mientras estamos en estas fases de espera, sin ningún problema. Ya les están dando a degustar el bizcocho y ahora Cristina nos va a explicar cómo lo elaboramos. ¿Puedo empezar? Bueno, nosotros también, otra propuesta que tenemos es un bizcocho de aceituna. El bizcocho es muy simple, es un bizcocho salado. Simplemente cogemos los huevos, y aceitunas y eseliopolis.es. Sí. Estas recetas están en la página que les he comentado antes, aceitunas y eseliopolis, todo junto.es. Están estas recetas que estamos comentando y que están ustedes degustando. Nosotros incluso, perdón, el detalle, incluso les sugerimos un maridaje de un vino en concreto para cada uno de esos platos. ¿Puedo seguir? Nosotros hemos hecho dos propuestas. Una es con aceituna loreña y otra es con aceitunas verdes y aceituna gordal. Ahora, como no tenemos mucho tiempo, directamente lo voy a hacer con la aceituna, la gordal y la negra. Batimos los huevos, añadimos la leche, el aceite y el orégano y simplemente batimos. Lo mezclamos todo bien.
Una vez mezclado, ponemos la harina junto con la levadura y añadimos. No sé si se ve. Sí. Queda una masa espesita. Una vez tenemos la masa, añadimos las aceitunas ya cortadas. Y por último, el bacon, que lo salteamos un poco sin aceite y sin nada, simplemente se saltea un poco, y parmesano rallado. Añadimos todo. Y una vez que tenemos la mezcla, simplemente con un molde, como el que tenemos aquí, lo encamisamos con un poco de aceite o mantequilla, un poco de harina, y añadimos la mezcla. Y una vez que lo tenemos en el molde, simplemente hornear a 180 grados como unos 30 minutos. Y eso da como resultado lo que ustedes acaban de degustar. Muy bien, muchas gracias, Cristina. ¿Quién sigue de vosotras? Oh, Dios, me está chorrando todo. Vete para allá. ¿Lo recogí ustedes? Esta es una posibilidad que no la hemos traído porque estos días, como hacía mucha humedad, pues hay cierto... Nosotros no tenemos procesos industriales, cierto riesgo de que el tipo de azúcar por medio de la humedad se, digamos, pierde consistencia y no era un riesgo. Por eso hacer unos caramelos con aceitunas y... perdón, vamos a ver. Y nos falta el chocolate. No sé si lo han pasado ya. Estamos pasando el chocolate. Las láminas. Después. Que es lo siguiente. Ah, vale. Bueno, nosotros aparte de estas propuestas... Ir entrando, Ana. Están pasando el paté. Ahora, creo. ¿Lo cuentas tú? Sí. Otra propuesta que traemos es un paté dulce de aceituna. Los ingredientes, primero lo primero que hicimos fue secar las aceitunas en el horno a unos 80-100 grados. Luego simplemente las hemos mojado en glucosa con fondant derretido, las hemos mojado en el líquido y quedan las aceitunas como un poco rugosas, un poco deshidratadas. Y luego trituramos esas aceitunas, le añadimos almendras tostadas, higos y pasas en reducción de amaretto. Y luego lo que, no sé si lo estáis viendo, lo que tiene encima como decoración es amaranto frito. Bueno. Bueno, por último, también hemos traído un aliño. Queremos agradecer a Aceitunas La Prieta de Araal, que nos ha regalado unas aceitunas, las primeras de la temporada, y es un tema que tenemos ahí pendiente porque nos ha encantado la idea de investigar, de sugerir en la medida de nuestras posibilidades, hacer algo con esas aceitunas diferentes, ¿no? Creo que es una cosa estupenda que tenéis aquí en Araal y muy singular y que, bueno, pues se puede... Nosotros simplemente les hemos alineado de otra forma, ¿lo sabéis? Sí. La cuentan ellas. Es un aliño... Y que es un poco nuestro agradecimiento a Araal por la invitación. Es un aliño también bastante simple, es un aliño de mandarina y naranja, se usa tanto el jugo como la carne y la ralladura también. También hemos usado polvo de mandarina deshidratado, aceite, las aceitunas prietas y miel. Y no sé si también lo están pasando.
o vamos un poco retrasados, pero también traemos para que podáis degustar y probar la aceituna. Por último, vamos a agradecer al Mercado de Calabajío y a Mi Salero, la página web de mi compañera, porque de ahí hemos sacado bastante información y también nos hemos pasado un poco en las páginas. Y también, obviamente, a Interaceituna, a Semesa y demás por habernos hecho partícipes de este día y poder estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Yo creo que el aperitivo ha sido oportuno en ese momento, ¿no? Ya que hemos tenido bastante retraso. Bien, si tenéis alguna pregunta sobre los temas o bien de esta última charla apetitosa o bien de las dos anteriores sobre la aceituna simbiótica o de los probióticos, los microorganismos y demás, o los lactobacillus, podéis realizarla cuando queráis. Si era poco tiempo, recibís 2 o 3 preguntas y nos vamos a comer para poder continuar esta tarde. ¿Alguna pregunta? Creo que habéis quedado satisfechos con las tapas, ¿eh? ¿Os han gustado las propuestas? Gracias. Bueno, pues sí. Muchas gracias. No hay ninguna pregunta más. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Bueno. Vamos a probar ya esto, ya, ¿no?